Bienvenidos Ana y Sebastián, gracias por aceptar la invitación, que digo que estén en Chile. Les voy a hacer la pregunta larga al tiro. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lograron el estilo de vida que tienen? De hecho, y mientras van contando eso, pueden detallar obviamente cómo es ese estilo de vida, que yo sé que mucha gente puede tener la curiosidad. Ahí les doy la palabra. Bueno, primero que nada, gracias Nico por la invitación, es un honor estar aquí en el canal del Mago Nicolás. Y bueno, ¿cómo lo logramos? Pues todo empezó un poco en la pandemia, donde había poco que hacer, y empezamos a investigar un poco el tema de las inversiones, y vimos que apenas había información en general en internet, ¿no? Y quisimos pues aportar nuestro granito de arena y decir, pues vamos a enseñar lo que nosotros vamos aprendiendo, y así un poco nació Camino Financiero también de la ansia de nosotros querer pues también independizarnos de nuestros trabajos, ¿no? Entonces empezamos a hacer vídeos de YouTube y así fue como fuimos creciendo en YouTube, pero de todo esto costó como un año más o menos llegar a la monetización, primero que nada, 2 vídeos, 3 vídeos a la semana, mientras estábamos trabajando. Esa era justo la pregunta que quería hacer, si es que esto lo hiciste mientras trabajabas, porque efectivamente es muy difícil, ¿no? Nadie llega y lo monetiza. De hecho, como que la historia parte un pelín antes, porque incluso antes teníamos una cuenta de Instagram de viaje. Entonces, mientras estábamos viajando, nos íbamos sacando fotos y la íbamos subiendo a Instagram, pero luego después de un tiempo fue como, no es tan satisfactorio, y además después empezó la pandemia, entonces ahí... Y sacaron los viajes. Y después como ya, tenemos que hacer otra cosa para poder como seguir, porque nos había como gustado esto de generar comunidad, poder conversar con la gente, entregar como consejos y eso. Pero de igual manera como que todavía lo de los viajes no nos alcanzaba a convencer, porque era como un poco fome, como un poco banal, un poco en ese sentido como los consejos. Sí. Era como simplemente una foto bonita, entonces queríamos como contribuir de alguna manera un poco más profunda que solamente sacarse una bonita foto. Entonces, de hecho, la gente cuando se imagina un influencer casi que se imagina eso, claro. Y yo siempre he tenido la misma sensación, es como, efectivamente se ve como súper banal. Claro. Ya bacán viajo, bacán, pero ¿qué aporto? Claro, en ese momento tampoco sabíamos qué aportar más, entonces claro, fue lo de la pandemia y luego decidir iniciar este canal de inversiones, de finanzas, porque nosotros no sabíamos, queríamos aprender, entonces a base de informarnos nosotros, querer enseñárselo a la gente, leer muchos libros, estar encerrado en casa, entonces así nació un poco y bueno, el deseo también nosotros de viajar y ser independientes también del lugar, el tema de la libertad financiera, empezamos a investigar mucho todos estos temas y en un momento hicimos todos los números cuando ya pues aproximadamente al año conseguimos monetizar y ver cuánto estamos ganando, cuánto podemos ganar con otras cosas. Y un poco hacer el planning, ¿no?, financiero de lo que sería dejar Alemania, que estábamos en Alemania en su momento, y irnos a viajar, porque decíamos, en Alemania tenemos estos gastos, en Tailandia, que es a lo mejor la mitad de barato, y estamos viajando. Pero va a cortar tus ingresos, pero tenía ya cierta monetización. Claro, sí, y además también teníamos trabajos normales, o sea, yo era Product Manager, Ana trabajaba de recursos humanos, entonces al final estábamos haciendo las dos cosas en paralelo. Entonces teníamos nuestro trabajo normal y después como cuando terminábamos empezábamos a investigar, a grabar videos y a hacer como todo esto. Y claro, entonces habíamos alcanzado a ahorrar cierta plata para poder irnos como con cierta tranquilidad y decir, vale, tengo por ejemplo un año de ahorros que tengo todo listo para irme a Tailandia, esto es todo lo que me alcanza para vivir en Tailandia. Y ya sobre eso teníamos la monetización. Sí, sobre eso todo lo extra que te llegaba por lo que estaban construyendo en el canal. Sí. ¿Conocen a Gary Vaynerchuk? Sí. Él leyó su libro Crush It y Crushing It, porque son dos diferentes. Lo tengo en la lista, pero yo me he leído todas, o sea, he escuchado todas sus muy bueno, porque efectivamente él habla mucho de lo que ustedes hicieron, en el sentido de que es bacán lo que dijeron, de no sabíamos y documentamos nuestro aprendizaje y fuimos enseñando. Y él literalmente dice, la gente cree que tiene que ser experta para partir. No, ya el solo hecho de documentar tu camino agrega valor, porque a veces cuando alguien es experto, hasta el otro se siente alejado. En cambio ustedes tienen mucha más cercanía. Yo partí sabiendo nada y miren, aprendí esto. Y es bacán, pues súper bueno. Y ahora obviamente saben un montón porque ya... Claro, que además también como que la gente está viviendo ese proceso contigo. Entonces al mismo tiempo que tú vayas aprendiendo cosas nuevas, la gente también va aprendiendo contigo. Entonces se hace como un poco más como fácil. Harry Potter con nuestra generación. Claro. Vamos envejeciendo con los personajes. Buenísimo, genial. Entonces, con eso lo empezaron a lograr monetizar. ¿Cuáles fueron sus primeras monetizaciones? Porque también... de hecho tengo otra pregunta, se la voy a hacer primero. Porque esta me lo pregunta mucho la gente. ¿Cómo solucionaron esta problemática del miedo a renunciar? Eso yo la tenía 100%, pero por suerte como somos dos, pues en eso nos complementamos. Y el hecho de hacer los números, por ejemplo, como te decía antes,
Y Sebastián me enseñó una cosa súper importante, que es hacer como un, ¿cómo se llama? Un análisis de los momentos críticos o de las decisiones críticas no, risk analysis se llama. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar Eso es muy si bueno. yo hago esto? Es muy bueno. Entonces, ponerlo en un papel de, si pasa esto, yo voy a hacer esto. Entonces, cuando ves ese plan B, ¿no? Dices, pues no es tan malo, ¿no? Lo que Como, en el peor de los casos, me vuelvo a emplear. Imagínate, Claro. me demoro Claro. 2 meses en pillar trabajo, Efectivamente. cosa que tenga 3 meses de sueldo Claro. y listo. Porque Claro. al final no ¿Dónde es se tan da? terrible, no es tan terrible como si te ponían el peor de los casos, al final te das cuenta, en la mayoría de los casos, de que, bueno, en verdad al final no es tan terrible, o sea, en nuestro caso fue como, sobre todo a la hora de decidir irnos a vivir a Tailandia o irnos a viajar, fue como, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Que se nos acaben los ahorros, que todas las inversiones se vayan, A cero, claro, se vayan a cero y que tenga que volver a Alemania a volver a y trabajar. trabajé. Sí. Lo mismo que tenía antes, ¿sabes? Claro, claro, al final me quedaría donde mismo, ¿no? Claro, o sea, no tengo nada que perder y tengo muchísimo que ganar. Entonces, y también otro punto a lo que a mí, por ejemplo, que yo soy muy miedosa para estas cosas, es de si no lo hago ahora, ¿cuándo? Entonces, como si no lo hago ahora, luego va a ser mucho más fácil, no lo sé, si montamos una familia o tenemos otros proyectos o nos compramos una casa, no sé. Pero siempre van a haber como más trabas, quizás si me espero más y voy a tener más excusas. Aquí si lo hago ahora y ya, digamos, apuesto por esto, que al final, si no resulta, no es tan grave, ¿no? Vuelvo a la casilla cero. Entonces, para mí eso fue lo que me motivó a renunciar, que fue súper difícil para mí. Te creo. De hecho, a mí personalmente también me costó mucho. O sea, me pagaban demasiado. Es el happy problem. Me pagaban Claro. mucho, anda demasiado. Era muy difícil tomar la decisión y fue como, ya, chao, sí. Claro. Me voy a esto y será. Fue muy buena decisión. Para, realmente. para nosotros igual como además éramos dos, lo hicimos como a destiempo. Uno renunció primero, el otro seguía trabajando y seguíamos manteniendo el canal y todo, y después renunció el otro. Está súper bueno eso. Entonces fue como un poco más suave el impacto, como en términos económicos, fue como más suave el impacto de que una persona ¿Y renunciara. viste una diferencia cuando renunció uno en el esfuerzo que dedicaba para YouTube respecto al resultado? Sí, yo creo que sí, de todas maneras. De hecho, en un minuto, en ese momento empezamos incluso a publicar 3 videos a la semana. O sea que Ya. ahora, al principio partimos con uno, dijimos no, esto es muy poco, vamos a hacer 2. Y en ese momento, cuando Ana renunció primero que yo, empezamos a hacer el tercero incluso. Perfecto. Entonces ahí sí que efectivamente iba viendo cómo iba creciendo un poco más acelerado. Buenísimo, es que eso también es súper importante. Y luego renunció Sebastián, que no le costó nada. Ya está, listo, chao jefe. Claro, además tenemos, bueno, tú también trabajos en tecnología, yo también trabajaba en la industria de la tecnología a pesar de ser recursos humanos, y te das cuenta de que es una industria que siempre está buscando nuevos talentos. Tienes también esta mentalidad de lo siguiente, el siguiente Sí, desafío, ¿no? exacto. Entonces no es estático, incluso si tú te quedas en el mismo puesto, todo va a cambiar. Entonces como yo también no sé, tengo mucha suerte de haber... Parte de tranquila, sí. La Ica molesta los videos. Es parte de, como la poli, es la nueva poli. Pero hace menos ruido, así que molesta Claro. menos, solo desconcentra. De haber entrado en esta industria, porque igual te da Sí. como esta mentalidad de seguir esforzándote. Tú hablas también mucho de generar valor, ¿no? De siempre estar generando valor o siempre estar formándote, aprendiendo nuevas cosas. Y esto es súper importante también para cuando dices me independizo, ¿no? O adiós jefe, tengo que siempre estar generando valor para luego yo aportar algo al mundo y no desfasarme, por así decirlo. Exactamente. Ahora sí vuelvo a la pregunta antes. ¿Qué fue lo primero que empezaron a monetizar? YouTube. YouTube Literalmente la plata el dinero que te daba YouTube. Sí. Sí, yo creo que sí. Luego ya se empezaron a acercar marcas y ahí sí que empezó... Sí, como ahí la ha cambiado exponencialmente. Claro, y ahí sí que empieza a cambiar porque al principio, sobre todo dependiendo del... O sea, el sistema de monetización funciona dependiendo de la gente, dependiendo del país donde ¿Dónde vivan, está? del tema, Por ejemplo, etcétera. tú que vienes de España, España paga mejor Claro, en ese que sentido. Chile. Entonces, de hecho, ahí eso también fue un poco una encrucijada, decir, aquí el público nos enfocamos más, pero al final dijimos, bueno, da lo mismo, no sé, ya podemos ir viendo- Hispanohablantes. Claro, Claro, es que nosotros también cada uno es de un lugar, entonces inevitablemente pues se mezclan a veces los Lo que ya temas. está bueno. claro. Sí, para algunas cosas como alguna gente se cree de que solo hablamos de España, alguna gente se cree que hablamos solo de Chile, pero no. Y también nos da la ventaja de que tenemos una visión un poco más... De hecho, yo lo encuentro súper neutro en el sentido que en Claro. verdad es mucho de Latinoamérica, y bueno, hispanohablantes, Sí, básicamente. sí. Por lo menos yo tengo la sensación desde que los veo que es full hispanohablante, lo que es muy bueno, porque Claro. te hablan que sí mucho de Interactive Broker, porque eso pueden casi en todos Claro. lados y cosas de ese estilo. Versus, por ejemplo, yo a veces hablo más que sé yo ay, cabrón, que Rational, no sé qué, que es full Chile, Claro. ¿cachai? Claro, normalmente te vas a lo que conoces, pues en tu caso si vives en Chile, pues vas a hablar de Chile. Mm. Pero al final las inversiones, cuando en nuestro caso te das cuenta, vas aprendiendo de otros países, que
son lo mismo. Sí, es lo mismo. Sí. Se llaman diferente, tienen otros nombres, pero es lo mismo. Totalmente. Y YouTube, bueno, es que, por ejemplo, a mí todavía YouTube no me da un ingreso que yo considero considerable. Claro. Pero ahora si lo pienso, en Tailandia han voladas, Sí. por lo que me han dicho de lo que costaba una hamburguesa, weón. Es que al final, claro, como que también esa fue una de las razones de decir como, mira, vamos a empezar a viajar, como todavía los ingresos no eran tan sustanciosos, entonces dijimos, empecemos a viajar por un país barato y de ahí vamos como escalando. Y de hecho, solamente el año pasado, como estuvimos en el sudeste asiático, empezamos como Tailandia, que era lo más barato, de ahí nos fuimos a... Después, bueno, estuvimos en Malasia, estuvimos en Vietnam. Y después saltamos a Indonesia, a Bali, que ya era como el salto como un poco más caro, entonces sí que ya llevábamos casi un año viviendo esto, entonces ya nos podíamos como de cierta manera Exacto. permitir de ese Porque salto. iba ahí subiendo el nivel de Claro. monetización. Y Entonces, también la como un poco ese motivación plan. para nosotros de ir aumentando nuestros ingresos, ideando nuevas fuentes de ingresos, diversificando Claro. y bueno, y llegando a Chile, que es también más caro, por cierto. Mucho más caro. Es súper importante lo que acaban de decir porque la gente no, como que es fija. Si yo vivo acá, pero ustedes fueron como súper inteligentes y me recuerdan también un primo que lo hizo, que se fue a vivir a regiones. Como, si me cambio de lugar, Claro. gasto mucho menos. Y una decisión súper inteligente financieramente. Y sobre como todo que- si tenía ese proyecto, en verdad, si tenía eso en mente, Ah, no. tenía un proyecto que alcanzar y ya, o sea, porque al principio si es que yo no tengo las cosas claras o no tengo un plan de qué es lo que quiero hacer, claro, se puede ver como muy loco decir, me tengo que ir a regiones, me tengo que ir a otro país, pero si tenéis las cosas claras y decir, mira, necesito tanta plata, esto es lo que genero actualmente y esto es lo que puedo gastar como lo que me puedo ahorrar viviendo en otro país, sí que las cosas se hacen como un poco, te hacen un poco más de clic, te hacen un poco más de sentido y decir, vale, vamos a dar ese siguiente paso entonces. Claro, Por eso les recomiendo a toda la gente programar, mente de programador. A todos ya les digo que tienen que aprender. Algo iba a decir. Sí, que te iba a decir que para que te hagas una idea, en Berlín pagábamos por un piso de 36 metros cuadrados, que es nada, una habitación, pagábamos 600 euros, 600 dólares más o menos, y en Tailandia pagábamos 350 dólares por un lugar más grande, con una habitación más y con piscina y gimnasio. Ya Y que eso ya tirando por lo alto. No, sí, está buenísimo. O sea, es bastante Entonces más es económico. como, voy a vivir en el paraíso, por así decirlo, voy a gastar menos, y entonces como, ¿qué hago aquí? También el invierno alemán nos estaba como afectando un poco Hay que decirlo. al estado de ánimo, porque es un poco... La depresión ahí del clima. Sí. Sí, no, eso es súper importante. Bacán. Es súper bueno que hayan compartido eso, porque a la gente igual, como tú bien dices, con un buen plan les puede convenir muchas Claro. veces moverse a otro lado. Y a veces tu plan puede ser simplemente, ¿sabes qué? Quiero dedicarme a lo que sea, pero que me dé plata para conseguir rápido la libertad financiera, no Claro. trabajar más. Y ahí sí puede tener sentido la decisión de irme a región. Pero Claro. si no es como ridículo, es como súper loco. Voy a ir a región. Claro. ¿Por qué? Planifica, que sea parte de tu estrategia. Claro, de todas maneras. Está buenísimo. ¿Cómo ha sido esto de trabajar con tu pareja? Tiene cosas buenas y tiene cosas un poco no tan buenas. Las cosas buenas sí que son que en general tenemos un buen complemento, porque ella es, por ejemplo, súper buena en cosas en las que yo soy pésimo, sobre todo el tema de organización. Yo soy una persona muy desorganizada, pero que me gusta mucho hacer cosas. Pero siempre estoy saltando de un lado al otro y estoy como iniciando nuevos proyectos, pero en ese sentido como que ella es la persona que pone un poco la calma y dice, mira, y empieza a planificar y te dice más o menos por dónde vamos a seguir. Yo para eso soy bastante malo en ese sentido. Entonces estoy como todo el rato buscando cosas distintas que hacer. Entonces por ese lado sí que hay como un complemento entretenido, pero por como la parte negativa es que como que el trabajo no se acaba nunca. Porque Todo el día como, trabajando. Claro, estáis como todo el día hablando de trabajo, estáis, no sé, estáis tomando desayuno, estáis hablando de trabajo. Estáis como comiendo, estáis hablando de trabajo. Que aparte es un tema que le gusta, entonces se le ocurren cosas. Claro. Ay, Es difícil. No. Entonces al final como mantener el negocio, el canal, el contenido, todo, y es como nunca se acabó y después como en algún minuto te das cuenta es como estamos como empezando a ser solo compañeros de trabajo casi que en lugar de pareja y después como decir, ya vale, tenemos que volver Calma, a... calma. Claro. Está perfecto, de hecho me imagino en verdad. Por ejemplo, yo ayer salí a pasear con mi hija por una cuestión que es como Sanhattan, casi que pura oficina, todos con traje y corbata. Y al tiro se me ocurrió una idea para un reel. Y dijo, a ustedes les va a pasar eso por dos. Claro. Todo el rato en diferentes situaciones se les están ocurriendo ideas que el reel, que el video de YouTube, como que ahí se potencia súper harto. Es que son nuevos desafíos, porque, bueno, hace apenas 2 años, creo, 2, 3 años que dejamos nuestros trabajos. Entonces, claro, de un trabajo de oficina donde cada uno hacía su cosa y ahora pues es muy diferente, ¿no? Viajando, primero también desafíos Claro. al viajar, a pesar de que es idílico y no me voy a quejar. Sí, no, no menor, ya cansa claro. viajar, Sí, sí, sí. todo un tema. Entonces, como
vas encontrando nuevos desafíos, nuevas cosas que tienes que, bueno, mejorar o ver con la pareja, pues eso, pues ahora no hablemos de trabajo, ya no me tienes alta, por favor, habla de otra cosa. Y cosas así, ¿no? Que antes no te pasaban, pues nada, son desafíos que tienes que ir averiguando. Buenísimo. Yo igual a la gente me gusta siempre ayudarlo cuando ustedes saben que hablo de agregar valor y todo eso, y les suelo dar tips que de marketing y todo. Sería interesante que ustedes nos cuenten un poco cómo ha sido el tema de su crecimiento. A ustedes crecieron brutal, de hecho tenían mucho menos que yo en YouTube, y después ¡zah! Así me pasaron. Y si no me equivoco, con Instagram pasó una cuestión impresionante. O no sé si estoy equivocado. Sí, Pero también fue brutal, donde ya había visto, tienen 40.000. Y ya me metí hace cuando llegaron a Chile, ¿what? 450.000. Así que si nos pueden comentar un poco eso. Sí, al final es que es un poco a veces como no tienes tú el control en todo esto. Sí, hay temática. Claro, sí. algoritmos y a veces no sabes. Y algo que a lo mejor para ti te parece increíble, que todo el mundo debería de saber, no es solo eso. Y la información que a mí me parece valiosa, pues para la gente igual no se lo he puesto de la forma en la que ellos querían. Entonces es un proceso también de aprendizaje y sobre todo paga la constancia, eso por encima de todo, yo creo. Sí, yo creo que eso es lo más importante, seguro. Y yo creo que en ambas plataformas hemos probado absolutamente de todo. O sea, hemos probado, esto es un poco la gracia también de tener tu propio canal que te permite como probar distintos como formatos. Como en YouTube hemos probado el formato de entrevista, hemos probado formatos donde hacíamos como una especie de competencia de TF, hemos probado el formato podcast, hemos probado un montón de formatos distintos. Y al final como así vais como depurando de cierta manera cuál es un poco la estrategia o cuál es el contenido que más le gusta a la gente o al público que uno tiene. Entonces yo creo que esto también ha sido súper importante de como tener la posibilidad de ir probando para luego determinar cuál es el contenido que mejor se adapta a la audiencia que uno tiene. Juegan harto con Analytics en Google y Instagram, Harto, van a revisar qué te trajo. Bueno, suscriptores supongo que es lo que más buscan y en función de Claro. eso van filtrando, sí, efectivamente. Sí, bueno, Sebastián es un poco más la persona de los numeritos, yo no. Sobre todo como es como lo que más me gusta analizar es como dónde la gente se va en un video. Sí, por los momentos de retención. Claro, determinar efectivamente qué es lo que, qué es lo que me ayuda a mantener la retención, qué es lo que me ayuda o qué es lo que quizás empeora la retención, porque de repente hay gente que, no sé, uno tiene una introducción muy larga y la gente, uno ve una caída cuando uno hace la introducción, o de repente hay ciertos como videos que uno pone entre medio que no causan el efecto que uno espera. Entonces, como hacer ese análisis para ir entendiendo un poco los gustos y las preferencias de la audiencia está súper entretenido. Bueno, le dediquéis tiempo, eso es muy bueno, al Analytics. ¿Conocen a Romuald Fons? Sí. Una máquina, ese compadre da tips muy buenos para crecer. Yo, de hecho, yo hasta tomé su curso y ahí como que me pegué la subida. Yo tenía 10.000 y llegué a 50.000 como durante el año. Fue como la crecida más grande que tuve y siguiendo tips ahí de Romuald Fons. Sí. Yo creo que al final uno tiene que también como desafiarse a sí mismo de si no estoy creciendo o no estoy mejorando de alguna manera, no hace falta que sean seguidores, es que algo pasa, ¿no? Entonces, a veces no sabes muy bien por qué y eso es, creo, lo más frustrante en la creación de contenido en general, de que no sabes lo que está pasando, pero ahí está la información, las analíticas ayudan, yo a veces no las sé muy bien interpretar. Pero se complementa. Claro. Sí, es lo bueno. A mí me pasa mucho, de hecho, algo que tú dijiste antes. Suelo hacer mucho el contenido que quiero hacer yo. Claro. De hecho, también lo hablamos en la casa de Romy. Pero yo sé que si que hago un video de esto, claro, lo van a ver muchas personas. Es que pero esto me cuesta, pero igual, lo pongo cada tiempo yo lo voy creo que haciendo. una de las cosas como pseudoestrategias que realmente también hemos tomado es decir como uno para nosotros y uno como para la gente. Sí, pues Entonces, de repente, siempre manteniendo claro, los dos entonces, de repente, feliz. o quizás 2 y 1, no sé. Pero como ir haciendo como de vez en cuando también ir haciendo alguno que a ti te guste, porque también al final del día esto no es solamente un negocio, sino que también es tu trabajo y algo que te gusta hacer. Y también, claro, querés pasarlo bien y por algo renunciaste a tu trabajo y empezaste con esto. Es porque realmente te interesa, te gusta y querés disfrutar lo que estás haciendo. Entonces es importante hacer ese Aprovechando que dijiste eso, ¿cómo para ustedes la parte como laboral? ¿Lo ve como un trabajo? ¿Qué tan exigente es? Comparando cuando trabajaban a una empresa tradicional. ¿Es mucho mejor, mucho peor? ¿Sus pros, sus contras? Súper amplia la pregunta, pero... Sí, yo creo que trabajamos muchísimo más que antes, entonces también esa parte idílica o bueno, ese mito... Es importante que la gente lo sepa. Se va, de hecho en pandemia me acuerdo de estar en la cama como ahí, en la cabeza me estaba dando vueltas, pero no lo noto como trabajo. Y entonces creo que ese es el punto también, porque estamos todo el rato, no sé, a mí me gusta también interactuar con la gente, lo que piensan, las preguntas que tiene la gente y no sé, que te gusta todo el proceso también. Bueno, hay cosas que a lo mejor se te hacen tediosas, pero las tienes que hacer igual, como en todo trabajo, pero es mucho menos y para mí el tema de la independencia de ser yo mi propia jefa
hay gente que no le importa tener un jefe y luego a las 5 de la tarde o a las 6, depende, cierro el laptop y ya me voy a mi casa. Eso es, no tiene todo el mundo que ser emprendedor y eso está bien, hay gente que también tiene que trabajar. Eso depende de lo que cada uno... ¿Qué tiene que trabajar? Gente que tiene que trabajar. Depende de lo que cada uno valore, Claro. pero la gente que... Bueno, a mí no me parece que es un trabajo, aunque a veces sí que hay que tratarlo un poco como trabajo para, no sé, para alcanzar a lo mejor ciertas cosas que tienes propuestas o al final, pues si tienes que generar ingresos, tienes que verlo como un negocio inevitablemente. Claro, y de repente también hay ciertas cosas que uno, por lo menos nosotros no teníamos tampoco en consideración a la hora de empezar el proyecto, porque hay ciertas cosas que son como de tipo burocrática, de oficina, por ejemplo, ahora recién acabamos de hacer documentos para pagar impuestos. Entonces, claro, todas esas cosas que de repente uno no tiene en mente, uno tiene como en mente decir, "Ah, yo voy a crear contenido, tengo que estar en YouTube, tengo que estar en Instagram, no sé qué", pero realmente hay un montón de otras cosas que vienen consigo, que es como, no sé, negociar con alguna marca, que te paguen, buscar abrir cuentas de banco en distintos lugares, pagar los impuestos y todo ese tipo de cosas que son trabas como burocráticas que hay que tener en consideración también a la hora de montar un negocio como este. ¿Tienen una empresa? O... Sí. Sí. ¿Y tributan en algún país? Claro. Así ya, bien. No lo hacen como persona natural. No. Al principio sí que teníamos Sí, como pues un al principio desastre y es siempre como parte- empezaba a llegar plata por distintos lugares y como que se forma un desastre, entonces es mejor canalizar todo a un mismo lugar. Entonces por eso creamos la empresa y todo entra en un mismo No, y hay optimización tributaria, que voy a hacer otro video de eso, porque eso es brutal. Sí, no, ahí tenemos mucho que mejorar en todos los aspectos burocráticos porque uno empieza esto y no sabe de lo demás. Entonces también vas ganando como habilidades que no te esperabas o no sé, pues habilidades de ventas, por ejemplo, de cómo convencer a la gente de que mi curso es bueno o tal. Y bueno, pues a mí si me dices de trabajar en ventas en una empresa normal, yo ni loca hago eso. Ni Y ahora loca. tienes que Claro, saber claro. vender igual. Pero claro, ahora como está relacionado con tu Negocio. proyecto, con tu bebé de alguna manera, ¿no? Entonces lo ves de otra manera y no sientes que estás haciendo eso que antes no habrías hecho en la vida. O sea, lo ves como una herramienta para conseguir tu objetivo y seguir Claro. potenciando lo tuyo, Claro. Sí. más que un trabajo. O de particular. diseño, o de edición, o de... Sí, pues hay que aprender que Sí, Photoshop, hay que que aprender de todo Canva, un poco, que sí. editar, que hay muy ocupa movie, pero que hay Claro, pues sí. claro. Mucho que aprender. Negociación. Hacer página web, que Claro, montar la también. tienda, métodos de pago. No sé, hay que aprender de todo. Sí. Hoy, ¿cuáles son sus fuentes de ingreso más grandes? Como si pudieran enumerar, no, lo que más gano es, Ujú. voy a decir una que probablemente ya se vale, marca, curso, YouTube, como, ¿cuál sería sus fuentes? ¿Cuáles son y como en orden? Casi tal cual ese orden. Pero ya dije tres, dije marcas, curso, YouTube. ¿Cuáles más siguen? Pero bueno, tenemos ciertos ingresos también como afiliados, obviamente. Sí, afiliados. Hay veces interesantes. Afiliados también son bastante interesantes. También tenemos ingresos como por parte de las inversiones, pero realmente no son literalmente ingresos, son plata que vamos ganando, pero que las vamos reinvirtiendo en las inversiones. Entonces, por ese lado ya, o sea, como que sí que es una fuente de ingreso, pero que no lo usamos como ingreso. Sí, tampoco lo cuento como parte de... Claro, antes teníamos una tienda también donde vendíamos cosas de Amazon. Así que también estamos con... ¿Merchandising de ustedes? No era merchandising de nosotros, sino que antes de que empezáramos el canal teníamos la idea de crear como una de estas bolsitas de maletas, ¿cachai? Que son como, Sí, como para organizadores de maletas. Y trajimos desde China un contenedor desde Amazon, con Amazon, no sé qué, y poder venderlos directamente en Amazon, y eso también era otra fuente, pero que hace rato que ya no... Ya no está. ¿Y merchandising de ustedes no han pensado así? De momento no. No. De momento no. De otras cosas sí, como, no sé, de Bitcoin y... Sí, pues bueno, en verdad. También, sí. Podría ser algo más de eso, que la Sí. tacita, que de Bitcoin y algo Claro, así. de eso sí tenemos Tenemos una tienda, sí. pero no la promocionamos mucho. No, de vez en cuando sí que cae algo, porque de vez en cuando sí que alguien compra alguna, o sea, tenemos camisetas, polerones, no sé qué, tazas, stickers y todas esas cosas. Y sí que de vez en cuando que cae algo, pero no tampoco le ponemos mucha atención. Claro, y tenemos que mejorar los diseños, es que como te digo, son muchas Siempre, cosas. siempre, ¿verdad? muchas cosas. Mejorar. ¿Los links de referido llegan a ser un ingreso relevante? Sí. Depende del mes, pero sí. Ya, bien. Sí. A mí por lo menos hay unas marcas que me han dado mucho por link de referido, hay otras que no, pero llega constante. Por ejemplo, Ledger, yo tengo el link de referido de Ledger, Ledger, la tengo acá, desde el año 2017. No. Y no me daba nada, porque al final el canal de YouTube, pero después yo dejé abandonado mi canal de YouTube como 2 años, pero me seguía llegando plata, después me conecté y tenía varios más. Y cuando pasó lo de FTX me dio $1000 en un mes, fue como, ¿what? ¿Ledger? Claro. ¿Desde cuándo? Sí. Y ahí va sumando, es interesante, si todo suma al final. Sí, Claro. claro, y además, como con los links de referidos, tú no tienes ninguna condición para mencionar Es el buenísimo. producto, entonces
hay ciertas plataformas, por ejemplo, que nos gustan muchísimo y siempre las estamos comentando, entonces también inevitablemente también la gente pues que confía en nosotros, que la recomendamos, pues también se... Sí, yo tengo marcas que nunca me han pagado y he hablado con ellas 100.000 veces, he hablado de ellas, Sí. pero me ha llegado un montón de plata brutal, pues entonces Me imagino. no me quejo. Sí, ya sabemos de cuál estamos hablando. Así que buenísimo. ¿Cuáles han sido como en este camino los problemas más grandes que han tenido? Y después también les voy a preguntar los beneficios más grandes de este camino que han decidido tomar. Yo creo que problemas propiamente tal es como un poco la adaptación al nuevo formato de trabajo. Porque a mí personalmente, como te decía, no soy una persona extremadamente organizada. Entonces, en ese sentido, como tener la disciplina y la organización sin que nadie me esté diciendo qué tengo que hacer a qué hora, que es como... Porque claro, cuando uno está en la oficina, sé que tengo que llegar a las 9 y sé que tengo las tareas definidas por alguien. Pero cuando armo mi propio proyecto, sí que, claro, ahí como que todo eso se pierde un poco. Entonces tengo que yo montar mi propia estructura, tengo que yo ponerme la alarma para despertarme a tal hora, tengo que yo ponerme las tareas y todo eso. Entonces, en ese sentido, esa parte, por lo menos para mí, ha sido como un poco la más compleja de llevar. Es súper importante lo que dijiste, porque harta gente me lo planteaba como duda. ¿Y cómo resolvieron esa problemática o la motivación que lo llevó a realmente lograrlo? Desde mi punto de vista, es ella. Todo, absolutamente. O sea, porque si es que no estuviese ella, yo probablemente hubiese tirado la toalla a los 6 meses. Vamos Netflix y, Claro. y te desvías por la rama. O sea, como a la primera que me hubiese aburrido, hubiese dicho, en verdad no... Como, claro, porque además, por ejemplo, en monetizar el canal se demoró un año. Entonces... Sí, pues un año Claro. de sacarse la chucha. Claro, es un año de un montón de trabajo donde no está viendo absolutamente ningún resultado más que el agradecimiento de la gente, que está súper bien, obviamente. Pero claro, no hay ningún incentivo económico en ese sentido. Entonces, yo creo que es muy probable de que yo hubiese tirado la toalla mucho antes. Claro, igual la tiras la toalla a los 8 meses y ya, adiós. Claro. Porque nunca sabes cuánto te va a costar y un año es mucho tiempo y muchas semanas y muchos vídeos y muchos domingos a las 7 de la tarde estás repitiendo un vídeo porque no has salido mal, porque no estaba encendido el micrófono. Oiga, el micrófono me ha pasado como 3 veces. ¡Oh, qué terrible! ¿Te prendió el micrófono? Sí. Es terrible eso. Sí, yo ¿Y creo a ti qué que te motiva? ¿Cómo? Porque ya hablamos de tu organización, pero es que ¿cómo lo lograste? nosotros somos muy opuestos y entonces eso es nuestra mayor desventaja y nuestro mayor punto de conexión, por eso mismo, porque nos complementamos muy bien. Entonces, Sebastián es el de las ideas, ¡ay, locas! Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo soy, a ver, pues vamos a Aterricémoslo, ordenémoslo. Y yo soy muy, muy, muy estructurada, entonces a veces me cuesta ser flexible conmigo misma y pues para nuestro proyecto con él también, entonces también ahí chocamos a veces, entonces eso, trabajar juntos, seguir una estructura de ahora estamos un lunes celebrando mi cumpleaños y no estamos trabajando y para mí es como, me genera mucha ansiedad de no estoy siendo productiva y es una estupidez, pero yo me siento como eso, como que no estoy haciendo nada, ¿no? Sí. Entonces, y Sebastián dice, no, pero mira, Relájate. hemos trabajado el sábado y el domingo haciendo un curso, yo así, ya, ahora sí. ¿Te ha pasado? Porque no, a mí me ha pasado harto, sobre todo ahora que he tenido hartas vacaciones. Como chuta, llevo un día y medio, no subí video y no tengo grabado el video. Claro. Claro. Que me gusta también subir día por medio. Sí. Entonces, le ha Es que pasado, supongo. Si uno le gusta lo que hace, como a ti también, se vuelve un poco también un workaholic, ¿no? Entonces, eso también es un peligro porque le pasa a mucha gente grande también en YouTube que se queman. Y claro, y ya no puede más y ya no A sabe de qué Mr. Beast le ha hablar. pasado. Hombre, es que normal. No, Mr. Beast es la cagada. Impresionante. Es un beast. Y el mayor beneficio de este camino, bueno, yo creo que hay millones de beneficios, pero ¿qué beneficios pueden comentar? Pues desde ese mismo, estar celebrando mi cumpleaños un lunes, cuando me acuerdo de celebrar mi cumpleaños en Alemania, en un call center ahí con miles de llamadas o en la oficina haciendo contratos en recursos humanos y decir, ¡ay, es mi cumpleaños! ¡Yo estoy aquí! Y en Alemania es que mucha gente se toma el día libre, pero yo no lo hacía porque digo, voy a perder un día de vacaciones, entonces no lo hacía. Entonces acabó siendo un día, pues eso, en la oficina, ¿no? Entonces ese día me di cuenta, porque fue hace una semana lo que te estoy diciendo, entonces fue como, wow, estoy aquí comiendo sushi Relajada. chileno, que me han dicho que es muy bueno y efectivamente es muy bueno. Entonces, claro, esa libertad de poder tú organizarte como tú quieras y la libertad de espacio, de tiempo, de económica también, y de poder vivir la vida que queremos finalmente. Sí, esa flexibilidad que te da como ser tu propio jefe en ese sentido es increíble, ¿verdad? Y sobre todo a nosotros que nos gusta viajar y hemos estado viajando todo el año y bueno, más todavía, y vamos a seguir viajando y un poco esa también es la perspectiva de aquí para adelante, como tratar de llevar una vida un poco así,
Entonces, en ese sentido, como tener la posibilidad, ya solamente tener la posibilidad de hacer eso, me parece una locura. Impagable. Me parece una locura. Y de hecho me conectaste perfecto para literalmente lo último que tengo escrito ahí. Planes a futuro. ¿Qué cosas van a hacer en términos de contenido, en términos personales de que ya dijiste que van a estar viajando, en términos de, qué sé yo, se vienen nuevos cursos, marca, alianza, contenido, plataforma, qué sé yo? Pues yo, por ejemplo, locuras tontas, pero voy a hacer aparte muchos más cursos, voy a hacer un juego de mesa, quiero hacer un documental mesa, y voy a escribir 2 libros más. Ah, Por ejemplo, la voy a echar a preguntar planes a futuro. Bueno, de momento sí que vamos a estar viajando, entonces vamos a seguir generando contenido, eso como parte obvia. Ya es base. Claro. Y de ahí para adelante, bueno, tenemos pensado también un negocio entretenido que consiste en una aplicación bien entretenida que estamos planificando. Así que eso es por una parte. También tenemos, obviamente, vamos a seguir haciendo el curso, tenemos talleres. ¿Qué más teníamos? Queremos el tema de los cursos, queremos hacer más cursos, un poco más en fragmentos, porque ahora tenemos un gran curso donde está todo lo que nosotros sabemos, está puesto ahí. Entonces queremos fragmentarlo un poco para que haya como cada uno vaya cogiendo a su ritmo. Y este proyecto tecnológico que va a ser un proyecto bastante grande, que nos va a tomar muchísimo tiempo. Sí, porque eso es que ya con eso que me digáis, probablemente van a tener harto tiempo alocado a ese proyecto. Lo del libro a mí me haría ilusión, pero aún no estoy ahí. ¿Y Sebastián? Lo del libro me parece interesante, pero yo creo que soy muy malo escribiendo. En verdad nunca lo he intentado tampoco, nunca he intentado escribir, pero como que siento que me voy a sentar ahí y no voy a saber qué hacer. Bueno, yo tuve promedio rojo en castellano, nunca he escrito en mi vida, pésima letra, pésima ortografía y escribí rápido, así que todo se puede. Bueno, y ustedes saben, ustedes tienen mentalidad de crecimiento. Voy a aprender, podía hacer, podía hacerlo realidad. Pero es cierto, yo también lo veía como imposible. A mí me preguntaban un mes antes de haber escrito el libro y hubiera dicho que imposible. Claro. Así que créeme que te entiendo perfectamente. Claro. Haciendo al final es como se aprenden las cosas. Y yo creo que lo más difícil es dar el primer paso. Para todo, para todo. Al final da igual, miles de ideas en tu cabeza no sirven de nada si tú no empiezas. Uy, eso yo siempre le decía a un primo que siempre tenía ideas de negocio y no ejecutaba ninguna. ¿Cuántos millones has ganado con tu idea? Claro. De hecho, a mí me pasa algo similar con el sentido como cuando iba a buscar pega y iba a una entrevista y había cosas que no necesariamente sabía hacer. Pero yo decía que sí nomás. Porque total, en verdad, lo voy a aprender. El señor Google lo sabe todo. Sí, Stack Overflow. Claro, al final de decir, no, sí, obvio que sé hacerlo, no sé qué, algo he leído, más o menos al respecto, pero tú tenés que ir con toda la confianza a decir, sí, yo esto sí, obvio que lo sé hacer, y luego cuando te toca la tarea, bueno, la investigáis. ¿Y qué tan difícil puede ser? Difícil, sí. O sea, todo se puede aprender y todo se puede empezar. Esa es la mayor frase de Sebastián. ¿Qué tan difícil puede ser? Y él lo busca en Google y ya está. Se tira una tarde y... Es verdad, pues. De hecho, hasta está medio parecido al tema de risk management. ¿Qué tan mal nos puede ir? Claro. ¿Qué tan difícil? Y esa mentalidad está buenísima. Sí, es contraria a la mía, pero yo aprendo mucho de él por eso, porque yo soy lo contrario. Si no tengo toda la información, no empiezo. Y es también lo que trato de comunicarle a la gente que nos sigue, porque a mucha gente también le pasa como a mí, que hasta que no tienen toda la información y los impuestos y no sé qué, y no sé cuántos, no empiezan a invertir, por ejemplo. Sí. O a poner dinero en su primer negocio, o a empezar simplemente a escribir un libro, o lo que sea. De hecho, mi señora también tiene ese tipo de personalidad y ayer lanzó su cuenta de Instagram relacionada a temas de cosmética. Y la presioné para partir porque le pasaba lo mismo. Me dijo, no, es que tengo... Y así ya he escrito no sé cuántos documentos. Claro. Pero dije, ya, bacán, pero tú hoy grabas tu primer reel. Claro. No, pero... Y lo hizo, ¿cachai? Y ahora ya está, ya voy a grabar mañana el siguiente. Porque efectivamente ya doy un paso y te das cuenta que no tengo que saber todo. De hecho, lo que siempre digo a la gente cuando partí mi canal de blockchain, que sabía poco del tema, pero sabía algo, dicen, oye, pero ¿cómo así para saber tanto? Y dije, bueno, voy un video más adelante que tú. Claro. Ahora probablemente vaya cientos. Claro. Pero en esa época era como, bueno, solo sé un video más que tú. Estudié, hice un video. Estudié, hice un video. Y así uno va sobre la marcha. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ana y Sebastián, por habernos acompañado en esto. Los pueden seguir Camino Financiero en YouTube, Camino.financiero en Instagram. De hecho, voy a aprovechar que lo tenía acá. Ahí está su Instagram 98.000 y su YouTube 474. ¿Algún mensaje final que quieran decirle a la gente? Primero a ti, muchas gracias por la invitación, súper entretenido conocer además todo este setup, ustedes no lo están viendo todavía. Lo están viendo. Y aquí hay una locura montada que está increíble, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, bacán. Ya, buenísimo. A seguirlos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.